Bueno, ya está siendo costumbre hacer un vídeo en la piscina. Ahorita en la tarde me doy otro bañito. Es increíble cómo estamos en un punto que hay muchas coincidencias con otras personas, ¿no? Y hoy hace un solito, ¿no? Ya el calor no está haciendo tanto. Bueno, si te pones al sol, sí. Pero la verdad es que... Y los pescados se están acostumbrando ya. Se tira el sirenito y se quedan toditos así como, wow, cómo nada el sirenito. Pero bueno, es una maravilla, de verdad. Pues como os iba diciendo, que es increíble cómo hay cierta conexión hoy día, se me está dando, yo creo que a todos también. Será. Mirad, hoy he estado limpiando todo lo que es panadería. ¿Veis todos los moldes? Pues he tenido un récord este domingo de 27 panes. 27 panes que en los moldes no me ha dado. Tengo que hacer panes ya con otro diseño, ¿no? De panes alargados, etcétera. Pero bueno, o sea que soy satisfecho, ¿no? Y lo que os venía diciendo es... bueno, perdonad. Y mirar todo también botellones de gente que cada vez me piden más agua viva, agua de los manantiales, ¿no? Con lo cual, pues también. Y es una satisfacción poder hacer cosas que sabes que son buenas, que sabes que no es ese mercado deshonesto en el que estamos acostumbrados de los supermercados, de los centros comerciales, de esas empresas que yo las entiendo, ¿eh? O sea, no estoy en contra de ello porque, oye, cada quien hace el negocio que quiere hacer y tal. Entiendo que para tener una cierta rentabilidad no puedo hacer el pan que hago yo, ni el agua de vida viva que yo llevo, ni la leche fresca de vaca, ni otras cosas que cojo por aquí, ¿no? Es muy difícil. No puedes tener esa rentabilidad. Esas empresas tienen que hacer un pan lleno de químicos que les ahorre trabajo, tiempo y el margen de beneficio sea mayor. Es la ley del mercado, ¿no? Es la ley de una compañía, obtener beneficio. Luego está de qué forma obtienes beneficio, si es pues a sabiendas de que esos productos o esos insumos que estás usando en la producción de esos, si estamos hablando en el área alimenticia, pues allá eso ya va en función de esa deshonestidad, de esa representación de lo que estamos viviendo. Y os quería comentar esto porque he estado oyendo un podcast de esos. Yo lo llamo radio digitales en vez de podcast. Pero bueno. Y con un personaje muy interesante y que suma a otros personajes que están llegando a mí a través de podcast o de
vídeos de youtuber, que me identifico con lo que cuentan, dicen, y encima no solamente me identifico, sino me identifico también, no saben, en la idea, sino en cómo esas personas han llegado a esas ideas. Y es interesante ver cómo esas personas hemos tenido muchas cosas en común de eso, ¿no? En el sentido en que la mayoría han sido personas que al igual que yo, pues han tenido empresas, compañías, han ganado plata y de repente pues cambiaron y tomaron la decisión de... Me voy a sentar aquí, que esto es plástico. A ver. Y tomaron la decisión de hacer un cambio en su vida y que ese cambio de su vida pues fuese esto, ¿no? O sea, dejar todo para dedicarse a desarrollar ese talento, ¿no? Ese talento innato que de alguna forma pues es el propósito de su vida, ¿no? Forma como el propósito de su vida. Y es interesante, muy interesante, cómo pues tenemos conexiones de ideas y cómo los vídeos que he ido haciendo sobre el despertar, por llamarlo de alguna manera, o la conciencia, la introspección, que a través de las experiencias vividas, reflexionadas, honestamente, pues llegamos a tener pues la vida que tenemos hoy día, ¿no? Como toda transformación, todo cambio, chicos, el Bobonich, cada vez que se pone más mayor estamos jodiendo más a la gata. Bueno, pues como esos cambios, cada quien ha encontrado el propósito de su vida. Y coincidimos en algo que yo he comentado en algún vídeo también, y es que o tú eres dueño de tu vida o tu vida va a ser, o estás dejando que la vida sea la que dirija, la que, digamos, ponga y las cosas que tienes que vivir, que elija las cosas, las experiencias. Y eso es el error, eso es lo que más estamos, y es lo que más está produciendo enfermedades, desasosiegos, ansiedad, y es que realmente hoy más que nunca hay mucha gente que se está dando cuenta que no está ni en el trabajo que quiere, ni en el lugar que quiere, ni hace lo que quiere, ni nada, no vive lo que quiere, lo que siente. Hay una necesidad que es la fantasía, como os he dicho, de la mente, del cerebro, del yo, que es el que está aquí y nos impusieron el cerebro con sus 3 capas para interpretar el exterior, pero también como máquina para que esa creatividad pueda manifestarse en este plano. El cerebro recibe e interpreta, que es lo que estamos haciendo más hoy día en el mundo. Actuar en función de lo que interpreta un cerebro que interpreta en función a tus creencias, ya sean familiares, como siempre digo, que una de las
de los que hace que corte tus talentos, tu propósito de vida es la familia. No, como os dije en otro vídeo, no. Tú abogado porque todas las familias son abogados. Tú médico porque mira a tu padre. Tú tienes que llevar la empresa porque mira... Y no es así. Entonces, esa creencia o ese trauma viene luego apoyado por el colegio, por la educación. Con lo cual te meten en una programación que no te va a servir a futuro, pero sí va a cortarte las alas de la creatividad. Va a cortarte esa conexión del pensamiento abstracto, como yo os digo, que es el pensamiento que recoge esa imaginación, esa creación que hace que a lo que hemos venido aquí, que es a crear, vivir experiencia a través de la creación y crear mundos para que cuando vengamos ya hayamos hecho un camino y hayamos preparado un mundo a otros y que todo es en función de que estamos en un periodo tierra, revolución tierra, ok, denso, pero tenemos que preparar ya a través del poder de nuestra imaginación, de ese pensamiento abstracto, de la creación, crear unas realidades que pueda sumarse a otras realidades que cuando tengamos que venir en la próxima encarnación, si tenemos que venir, vengamos ya a un mundo ya que hayamos participado en él. Espero que me entendáis. O sea, preparamos el mundo para que cuando vengamos otra vez ya se haya adelantado y ya esté en el mundo que tiene que estar, ¿no? De ahí que las cosas te lleven sí o sí. Entonces, cuando os comento de que todas estas personas que he estado oyendo han tenido, pues, cambios radicales en su vida, como lo tuve yo, como os dije, ¿no? O sea, cerrar todo y la mayoría de ellos, pues igual hasta la familia lo perdieron, porque lógicamente esto es una de las cosas que muchas veces hay personas que no hacen ese movimiento, no hacen ese cambio, primero por lo que dirán, segundo por la programación familiar de que tú tienes una mujer, tienes una familia y tienes que tenerlo ya hasta que te mueras, con lo cual ya te están cortando esa posibilidad de tú poder desarrollar ese talento, ese propósito de tu vida, a lo que has venido, ¿no? Porque como os dije en otro sitio, todos estamos colocados en donde tenemos que estar colocados. Luego que todos hagamos lo que tengamos que hacer, eso es otra historia. Por eso es que las influencias planetarias ejercen una serie de fuerzas globales, luego están las personales, como la carta natal, que suman, que son las que de alguna forma son herramientas para poder recibir esas globales, esas energías globales, mundiales, y que podamos hacer uso de esa, pero o para aguantar, soportar o para construir. En este momento estamos ahora en una forma de soportar lo que viene y como nos han cortado esas alas ya muy difícilmente podamos construir, porque a través de todo eso y todo lo que se ha creado, pues es muy difícil construir. Pero igual que ocurre eso, es lo que os digo, cada vez hay más gente que sabe, intuye que hay algo. Intuye que no se trata de levantarse a las 8 y ir a trabajar, de eso, lo otro, no, que hay algo más que todo eso, que no hemos venido a fichar con el dedo, con la mano, como tú quieras. Ya no sé cómo se ficha hoy día. A lo mejor ya hasta con el iris, no lo sé. Pero la pregunta es, ¿estás donde quieres estar? ¿Estás haciendo lo que realmente de pequeño, antes de los 14 años, querías hacer? Siempre os cuento que hay un periodo de máxima potencia energética de creación que es en el segundo, tercer ciclo, de los 14 a los 21, o de los 7 a los 14, 14, 21. En esos ciclos
es cuando tenemos una gran potencialidad creativa, es donde defines también tu gusto sexual y algunos ciertos y otros gustos, y empieza a dirigirte. Pero claro, si luego están los otros que te van podando, pues lógicamente te van a hacer un setito, te van a hacer un árbol desnutrido, sin frutos, porque eso es lo que le interesa en ese momento a los que pues gobiernan, de que hayan setos en vez de árboles que den fruto, ¿no? Entonces, y no estoy echando de culpa, vuelvo a esos, porque es lo que os digo, mis hermanos nacieron en la misma familia que yo, todos fuimos iguales y cada quien ha elegido su camino, por lo tanto también está en uno, que ahí es donde vengo yo a deciros dónde está esa fuerza. Esa fuerza está, según los Rosacruces, en ese ADN fantasma, en ese ADN que apenas se sabe mucho de él, pero que está situado en nuestro cuerpo vital. Ese cuerpo que tiene esta forma igual y que representa los mismos órganos, pero que se alimenta de energía, se alimenta de la energía. Y al contrario que nosotros, que nos alimentamos de la materia. Pero cuando comemos algo, nuestra boca absorbe esa energía que se refleja con la boca de nuestro cuerpo vital y se alimenta. Igual pues la energía del campo, la del sol, etcétera, otras energías. O sea, en nuestro cuerpo vital, que es ese cuerpo que si nos cortan un dedo, sentimos que tenemos el dedo y sentimos dolor en la uña del dedo, ese es el ADN fantasma. Con lo cual ese ADN fantasma, según los Rosacruces, se aloja en nuestro cuerpo vital. Por eso podemos cortar los 4 dedos. Da igual. Vamos a tener la forma de la mano. Que ahí es la magia que digo yo, que en un momento dado pudiera hacer que volvieran los dedos a aparecer. Y ya entonces entraría en lo de Pachita, en lo de las operaciones estas, etcétera, ¿no? Pero eso ya es otra paja mental, heavy metal. Entonces, tenemos que empezar a ser honestos. Tenemos que empezar, si queremos dejar las enfermedades, porque hay un libro muy bueno que es La enfermedad como camino. Ya he hablado en otros vídeos sobre este libro, ¿no? Cómo la enfermedad te viene a decir cosas. Y yo lo estoy viviendo con un amigo. Cómo ahora se ha dado cuenta de aquello que, pues, en conversaciones y en paja mentales, se ha dado cuenta de que realmente no estaba cumpliendo con su función, no estaba expresando su talento. Siempre estaba expresando lo que los demás esperaban. Y quizá era su talento eso, comunicación, o amor incondicional, pero se cambió. No supo conocerlo porque estaba en un aspecto muy mental, de cerebro, del yo, no digo ego, digo yo, para mí el ego, igual que los Rosacruces, es otro tema, con lo cual podía estar en parte, cumpliendo parte, digamos, de esas cualidades que tenía, porque el talento son sumas de cualidades, pero que no la estaba dirigiendo bien. Con lo cual le repercutía y le hacía más daño, porque sí, pero no. Lo tengo, pero no estoy cumpliendo bien. Lo estoy llevando hacia otro lado, hacia la contraparte. Por lo tanto, eso crea una enfermedad. Eso va creando, va dañándote la enfermedad. Entonces, cuando tú no cumples con ese sentir, cuando tú no desarrollas esa potencialidad que todos tenemos, que es lo que os he dicho en otro vídeo, que tenemos que empezar
hacer lo que realmente nos da paz, no placer. Porque hemos confundido varias cosas. Hemos confundido, digamos, el dolor con la pasión. No, la pasión es dolorosa. No, no es dolor. Es dolorosa cuando no es la pasión, que no es tu pasión. Cuando es una pasión mental. Cuando es una pasión de programación familiar, educación social. Cuando es esa pasión que realmente no te apasiona, pero lo tienes que hacer porque por los demás o por la programación, es cuando es dolor. Entonces eso no es pasión. La pasión es placer. Cuando tú sientes pasión por la música, por tocar el piano, hayas estudiado o no, es algo que sale de ti y que por lo menos dice, bueno, es que tengo unas ciertas cualidades en hacer la música que me gusta, que me sienta en paz, y si a lo mejor no es para tocar conciertos, pero a lo mejor los vídeos que pongo yo de mi música llegan a 10 o a 15, 20 personas que sienten esa paz que siento yo cuando toco esa música. Cuando toco el piano, cuando toco el handpan. O sea, porque claro, yo lo pretendo, poniendo un ejemplo y cogerlo como que porque toque el piano y diga, bueno, ahí no concuerda la nota tal, la nota mental. Pero si esa música, si eso que tengo yo tan simple y elemental me desarrolla una paz interior, es suficiente. Si con eso además llega a comunicar, como os he dicho, a 15, 20, 30, 50 gente, es suficiente con que sea 2. Porque mi propósito a lo mejor es hacer esa música, estoy poniendo un ejemplo, hacer esa música para esa minoría que necesita esa paz. Y no estoy hecho para grandes conciertos, sino para petit comités igual que los vídeos que hago, a lo mejor no son para miles, son para petit comité, para unos cuantos. Y eso es suficiente porque siempre todo lo vemos con cantidad. Cantidad de likes, cantidad de suscripciones, cantidad de público. Y es un error porque eso está dentro ya del placer. Entonces confundimos la paz con el placer. Creemos que tener placer es paz y no es nada. El placer es una interpretación mental que tiene cada quien. Cada quien entiende el placer, lo interpreta el placer a su manera, a su programación. Uno tiene placer de comerse 1 kilo de queso. Eso para él comer queso es un placer. Para otro no, es de uvas. O sea, pero es mental. No te da paz. Es, digamos, materialismo, por ponerlo espiritual y materialismo. Por lo tanto, no podemos hablar de paz y placer. Eso es un error. El placer, vuelvo y repito, es externo, no interno. Entonces, lo que debemos de sopesar, de meditar, es si realmente estás en donde quieres estar y estás haciendo lo que quieres hacer. Pregúntate, honestamente, ¿cuántas veces en nuestra vida estamos en lugares que no queremos estar, pero por lo que dirán? ¿En cuántas ocasiones hemos conocido a alguien, pero no hemos querido entablar una relación duradera por las interpretaciones de celos, de lo que dirán, o de lo que no tiene, o siempre externa? ¿Cuántas veces hemos abandonado un talento que sabíamos que cuando éramos pequeños lo teníamos? Sentíamos ahí
que el talento era, por ejemplo, no sé, escribir cuentos, y cómo la familia, no, hombre, no, estudia algo que te vaya a dar dinero, eso no te da dinero, ¿y tú qué cuento cuentas? Anda ya, déjate de tontería, estudia eso que te va a dar más dinero. Entonces yo creo que estamos en un momento en que debemos de cambiar, debemos de sanarnos, y el único camino de sanación realmente es cuando estás cumpliendo tu propósito de vida. No el propósito que la vida te dice, vuelvo y repito, no que permitas que la vida elija por ti. Tú tienes, como os he dicho siempre, coger las riendas de tu carruaje y saber hacia dónde vas a través de lo que te guste. Me gusta ir por este camino, voy por este camino, aunque me digan, no vayas por ahí, que por ahí me da igual, yo siento, yo quiero descubrir ese camino. Esa libertad es donde está la verdadera libertad, como os dije en otro vídeo, no la libertad materialista de poder decir lo que te dé la gana. ¿Qué coño estamos hablando de libertad? La verdadera libertad es la de tu ser. Esa es la verdadera libertad. Entonces, una de las cosas, y fijaros, analizando yo un poco mi vida, así, yo no fui una persona, y que esto encima concuerda con los personajes que he ido oyendo y encontrándome, y yo no fui una persona de sobresaliente, nunca. Yo iba pasando el curso como iba pasando el curso. Yo tuve la suerte de que mis padres, por ejemplo, nunca me dijeron, no estudies eso. Bueno, quizá mejor mi madre, pero como toda madre, pues siempre espera que su hijo, igual que sea la novia perfecta, la mujer perfecta y todo perfecto. Pero yo cuando terminé el octavo, que es la EGB, yo tenía dos posibilidades. Yo nunca, como digo, nunca tuve sobresaliente, solamente en dibujo. Entonces había ya una cualidad en mí, que era el dibujo, la creatividad. Yo dibujaba cosas y a mí, digamos que Dalí era mi dios. Y dibujaba en tinta china porque mi hermano también era técnico y tenía rótrines y todo eso, y yo hacía cómics. Mi hermano tenía muchos cómics de adultos y yo dibujaba, y ese era, yo sabía que tenía que estar, que ese era mi camino. Y cuando lo dije en mi familia, tuve la suerte de que no me dijeron que no. Dijeron, yo tenía o la posibilidad de seguir estudiando BUP hasta COU y luego de ahí a la universidad, o irme a otra rama que ni era formación profesional, que no daban título, daban diploma, pero a mí me la sudaba. Algo que a todo el mundo, mis amigos, no, un título, no, a mí me la suda. Yo lo que quiero es conocer, saber, aprender eso. Que me den un diploma, bueno, yo lo que quiero aprender, yo quiero trabajar de eso. Y me acuerdo que cuando se lo comenté a mi padre, me dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres? Y mi hermano, que trabajaba en una compañía de ingeniería civil, me dijo, hay una escuela para proyectista, la mejor de Madrid. Los profesores son proyectistas, arquitectos, ingenieros, topógrafos del ministerio, que ellos tienen una academia, solamente cogen poca gente y tienes que hacer una prueba, pero suelen tener luego trabajo en el ministerio y todo es así, porque dije, bueno, pues ahí. Y como yo también trabajaba en las noches, pues mi padre me pagó los primeros tiempos hasta que yo pude ya trabajar. Y me acuerdo cuando llegué a esa academia, en la calle Libertad, Academia Naval, me dijeron el director, ¿pero cuántos años tiene su hijo? 14. 14 años. Sí, ha terminado la EGB. Sí, pero aquí
todos tienen 20 y pico, 30 y pico, hasta 40, porque digamos que esto es una academia que prepara para las oposiciones y se dan unas materias, se da materia, no se da historia ni nada, se da la materia que tiene que ser un proyectista. Entonces, la verdad es que su hijo con 14 años sería el primer alumno que tenemos con esa edad. Y me enseñaron una pared que había con un mueble de cristal de trabajos a tinta china, técnicos, porque ahí se daba construcción, técnico y topografía. Se daba 3, que yo me flipaba, o sea, que era como hiperrealismo, pero absolutamente, y todo era con tiralínea, ¿no? Tiralínea, compás, o sea, era una maravilla, había unas fachadas de casa que tú decías, mira, ¿y eso? ¿Qué detalles? Los ladrillitos, o la parte técnica, un gancho, ¿no? De una polea, pero que eso no se ve ni, o sea, era como una perfección absoluta. Me dijo, ¿tú eres capaz de hacer algo así? Yo dije, bueno, lo puedo intentar. Bueno, pues cógete un lapicero, escuadra de cartabón, llévame esto y tal. Y pasé, y pasé. Fui el alumno más joven de esa academia. Y pasé todo. ¿Por qué? Porque me gustaba. ¿Por qué? Porque sentía que ese era mi camino. Yo tenía construcción, industrial y topografía. La topografía me gustaba, pero como conocimiento. Me fui más por la parte de arquitectura y también industrial, ¿no? ¿Y qué tuve que hacer? Espabilarme. Tuve que espabilar, porque todos estaban top. Eran tipos que todos trabajaban en empresas de arquitectura, de ingeniería, obras civiles. Y yo, nada, yo trabajaba de botones en un sitio por el día y luego para pagarme el sitio. Y entonces, pues, a mí no me trataban igual. Yo era ahí, pim, 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 pim. Pues yo pasé todo pero tuve que espabilarme. Y con esto quiero decir lo que me ponía un ejemplo de que muchas veces esas personas que cuando estás en el colegio tienen sobresaliente, 10, la mayoría de ellos, y eso es un estudio, trabajan para los que tenían un 6 de nota. O sea, la mayoría de esos top del colegio que siempre le iba bien en matemáticas, trabajan para los que tienen ese 6. ¿Por qué? Porque el del 6 tenía que espabilarse, tenía otra mente, no tenía la mente de que tengo que salir un 10, porque tengo que ir a por un 10, tengo que por... No, yo lo entiendo, que pues ya lo dejo ahí. Y él se espabilaba, se esforzaba tanto, que al final él montaba una compañía y al que contrataba era a los que tenían 10, como yo, que no era un lumbreras en el sentido de buenas notas, no tenía buenas calificaciones y creó esa compañía junto con otros y digamos que contrató a los que tenían sobresaliente. O sea, que por eso muchas veces la sociedad y el sistema, no, tú un 6, este para bombero, este para tal. Y no, está cada quien, por supuesto. Y no es así, o sea, eso ayuda muchas veces a crear, a tener tanta imaginación y a desarrollar tanta viveza, tanta astucia de lo que quieres, que no te preocupas en tener sobresaliente, te preocupa lo que tú quieres hacer, tu gusto. Y así fue. Y así fue que yo siempre tuve, cuando estaba en proyectista, grandes trabajos que me pagaban por horas. Gané mucha plata así y siempre era el pequeño de todos los sitios. Yo iba en Dragados y Construcciones, una empresa española que en aquel entonces era muy grande. Yo estaba en un departamento de diseño de piping, luego me puse a estudiar piping, diseño de centrales nucleares, petroquímica, tubería, redes de tubería. 3 años. Y era el bebé
de todos y ganaba como los que estaban ahí, que eso era lo que a algunos pues le jodía. Entonces, pero era porque yo tuve que crear astucia para llegar a donde yo quería y no buscar el sobresaliente, buscar el conocimiento, buscar la manera que yo pudiera llegar ahí. ¿Me entendéis? Y en la publicidad igual. 3 años de publicidad ya, de los 20 a de los 21 a los 24 ahí. Pero coño, yo dije, no, yo tengo que montar mi propia agencia. Trabajé en la agencia multinacional, pero eran cosas que yo sabía que tenía posibilidades, que se me daba bien la creatividad, se me daba bien el arte. Era ese, digamos, ese pensamiento abstracto lo tenía a flor de piel. Entonces, una vez que tú te conoces eso, que miras para atrás y dices, ¿cuál ha sido el camino? Primero desde los 7 a los 14 años, de los 14 a los 21, ¿cuál era lo que yo ahí siempre deseaba? Tenía sueño en la noche antes de dormirme, soñaba con esto, con otro. ¿Qué era? Recordar aquellas cosas que te gustaban, que te salía bien, que te salían mejor que a los demás. Y encima disfrutabas. Eso hay que volver atrás, meditar, para entender y saber qué era eso que se nos hizo, que nos hicieron olvidar. Afortunadamente no en mi caso. Pero qué era eso. Entonces, mi vida estuvo marcada en todo exacto. El piano, voy a contar algo del piano. Tengo una cosa muy ridícula, pero lo voy a contar. Cuando tenía 18, 19 años, tenía un apartamento junto con un amigo mío alquilado. Mis padres no sabían nada porque no me habrían dejado. Y lo teníamos, un ático, maravilloso, ya lo conté en otros vídeos. Unas orgías maravillosas. Y como yo trabajaba, porque cuando estudié proyectista, al segundo año ya encontré trabajo, que me daban proyectos y yo cobraba por horas. Entonces, me acuerdo que todos estaban, a esa edad nadie tenía nada alquilado, pero yo lo tenía porque ya iba más allá. Entonces siempre me gustaba el piano. Michael Jarret, el que tenía varios niveles, el francés que yo me lo vi en la tele y me quedaba embobado. Y siempre me llamaba. A mí nunca, cuando tienen miedo por algo, no, esa es la parte mental, no puedo. No, esto es muy difícil. No, es que la gente, es que no le gano dinero, entonces, ¿entiendes? Esas son las cortapisas, eso es lo que te jode. Yo no, yo digo, el piano, bueno, vale, pues si lo toca él. Entonces, era tanta devoción que tenía yo a esas teclas y a ese vibrato que tenía él ahí, que yo no sé si es que inconscientemente o en la parte subconsciente absorbí todas esas posturas o lo que sea, no lo sé. Pero me acuerdo que una vecina mía tiró un teclado de su nieta. Yo ya tenía 19 años, 18, 19 años. Pues lo cogí y no tocaba. Lo intenté arreglar, no funcionaba. Pues yo me tiraba, no sé si horas o qué o no, no tantas horas, me tiraba tocando y yo haciendo la música. Y no tocaba. Dirá, bueno, es que en clase de piano hay un piano mudo que se llama, que es para que tú hagas ejercicio. Es un cartón con los acordes y tal, no sé qué, con las teclas y tal. Yo no sabía si existía eso ni nada. Yo lo único que estudié cuando estudié en el colegio era flauta. Y nunca podía seguir el do, re, mi. Siempre era por oído, por lo que me daba la gana. Entonces, fijaros qué ridículo que yo a los 18, 19 años ya trabajando y con una novia, porque nadie me veía y yo ahí era algo. Lo tuve mucho tiempo. La gente cuando iba al apartamento decía, ay, tú tocas, pero si no, préndelo. No, es que no funciona. ¿Esto para qué lo tienes? Bueno, ¿entendéis? O sea, era una cosa un poco ridícula, pero que yo no lo veía como ridículo. Si yo lo hubiera visto como los demás ridículo, no lo hago. Es lo que quiero que os lleguéis. No lo hago. Me corto y no lo hago. En cambio, dije, coño. Entonces, cuando ya a los 25 años, a los 24, 25 años,
que regreso de donde estaba la isla, dejé la compañía, una multinacional publicitaria, con un cargo de puta madre, de director creativo asociado, a mis 24 años, director creativo asociado en McCann Erickson, una multinacional que manejaba Coca-Cola, manejaba otras cervezas de aquí y un banco. Era yo el director creativo asociado ahí. Lo dejé, regresé a España. Y cuando encontré un trabajito, que me fue difícil por un tema que ya os conté alguna vez, mirad otros vídeos pasados, pues con el primer dinerito que saqué, me fui al Corte Inglés y me compré el teclado que tengo ahí, ese Kawai. El primero me lo compré, que lo di a plazos. Y fue, mira, tenía unas ganas de llegar a la casa. Es más, compré pilas, era por enchufe, pero compré pilas para tocarlo y empecé a... Cuando oí eso, me tiraba horas ahí, a mi bola, poniendo ritmo, poniendo tal, a mi bola. Y fui súper feliz. Cuando tuve la oportunidad de tener ya este teclado, este piano, pues fui súper feliz. Lo que quiero contar con todo esto es que tenemos que oírnos, tenemos que permitirnos expresar nuestro talento. Guste o no, dirá, bueno, pero es que tú no ganas dinero tocando. Pero a lo mejor, como lo he pensado, como también tengo otra posibilidad, que es la de comunicador, aunque haya vídeos que divago y me voy y no tengo ese don de la palabra tan perfecta como otros youtubers, otros tipos, pero me da igual, yo sé que comunico y sé que lo hago bien y sé que lo hago divertido inclusive. Pues crear aquí fines de semana con charlas, como lo daba yo antes, cuando venía gente, charlas ante la hoguera, y luego dar un pequeño conciertito de lo que salga, de mi bola, y que la gente también pueda participar. Entonces, quizás ese es lo próximo que voy a hacer aquí. Fin de semana, siempre con una charla, un conversatorio, que sea lo que me venga, que eso siempre me ha ocurrido. Yo, cuando estuve en TED, la charla de TED, yo tenía un guión y lo tuve que soltar, y la gente dijo, oh, ¿qué me ha quedado eso, tío? ¿Qué? Eres... Coño, tío, ¿cómo sabías que había que tirar eso para llamar la atención? No, lo hice porque lo hice. Porque dije, no, ¿qué coño? No, ¿qué tipo en un TED ha estado con un guión? Lo tiré y empecé a divagar. Pero claro, tenía un PowerPoint que eso me ayudaba un poco a enlazar. Y comuniqué. Y aplaudieron, silbaron y tal. Entonces yo dije, coño, yo soy comunicador. Tienes que darte esas oportunidades para conocerte esas posibilidades. Si no hubiera hecho eso, yo tampoco... Sí, intuyo que soy comunicador porque me he dedicado a la publicidad y he dedicado a vender proyectos muy gordos a mucha gente importante, con lo cual, pues entiendo que que tengo ese talento. Pero a una masa ya más grande de un auditorio y grabado y todo eso, pues... pero bueno, me di cuenta que podía. Entonces, coño, pues y lo que me venga ahí, se habla, porque yo no puedo servir de guión, no tengo escaleta, porque es que eso ahí ya entonces, no, ya me tengo que ser cuadriculado, y no soy cuadriculado. Entonces, si te conoce que no eres cuadriculado, que no eres un cubo, pues entonces dice, bueno, pues no voy a poner punto en un momento dado que me ayude a buscar una conexión, pero lo mejor es, lo que yo siempre es, un titular con un concepto, y ahí dejar recibir. A ver qué saco. Y nunca me ha fallado. En las veces que lo he hecho cuando ha venido gente, nunca me ha fallado. Y luego, después de eso, pues un conciertito. O antes de eso, un conciertito donde la gente pueda tocar también tambores, participar. Y ya. Entonces, con esto quiero decir que yo estoy flipando de la conexión que estoy teniendo con alguna gente que han tenido vidas similares a las mías y que han producido cambios en ellos, y es soltar. Entonces, vuelve y hazte la pregunta, ¿estás donde quieres estar? ¿Estás haciendo lo que quieres hacer? ¿Estás con la pareja que quieres hacer?
Y dirás, ¿y tú? Porque luego, claro, por sus, ¿cómo es? Por sus hechos lo reconocerás. Tú dirás, bueno, tú tienes todo esto, pero ¿y la soledad? ¿Cómo lo lleva la soledad? Eso en otro vídeo os podré comentar un poco el tema de la soledad. Pero eso me estoy analizando yo. ¿Por qué las relaciones que he tenido, en qué momento cambié mis gustos, mis preferencias de persona, y por qué no me mantuve en una línea en la que iba pues con un caminito de tranquilidad, de armonía, de paz, de amor, y luego por qué cambié todo eso y empecé a buscar o acepté otro tipo de relaciones que no venían de esa armonía, ¿no? ¿Por qué? No por la persona, no hay que echar, vuelvo y repito, no hay que echar la culpa, sino por qué yo busqué eso, por qué fui buscando a mi madre cuando con las otras relaciones huía de mi madre y me fue bien por huir de mi madre. ¿Por qué volví a mi madre? No volví, ¿por qué comencé cuando yo lo tenía claro que no quería una mujer madre? Porque eso es lo que buscamos siempre, a la madre o la mujer al padre. Y eso, volvemos a ese linaje y no cambiamos. Entonces yo no quería eso. ¿Y por qué? ¿En qué momento cambié? ¿Y por qué cambió? ¿En qué contexto? Entonces cuando nos vamos ahí atrás y somos honestos o honestas y nos miramos ahí, entonces podemos aprender de nosotros. Podemos decir, coño, aquí fue por esto. Entonces la cagué aquí o no la cagué. Tuvo que ser porque tenía que ser así. Tuvo que ser para que yo esté aquí solo y hablando de lo que hablo, de mis pajas mentales. Claro, porque todo es por algo, todo está ahí por algo. Lo que pasa es que es muy diferente, es muy difícil entender. Si lo entendemos con la mente, yo, pues bueno, ¿qué hago? Solo, tengo todo esto, pero estoy solo, vaya, qué pena, qué lástima de hombre y tal. Pero si lo pensamos con el espíritu, qué maravilla, qué tranquilidad, qué paz, qué aprendizaje, autoaprendizaje estoy teniendo. ¿Entendéis? Por eso no podéis lamentaros en vuestra situación. Tenéis que coger el toro por los cuernos y decir, ¿por qué he llegado aquí? ¿Qué decisiones he tomado yo en mi vida? ¿Y por qué las tomé? ¿A través de qué creencias? ¿De qué fue lo que ocurrió que no tuve ese contacto de mi espíritu o de mi ser con mi cuerpo, con mi cerebro? ¿Por qué me manejó el cerebro? ¿Por qué la vida fue quien eligió por mí? Por eso en otro vídeo os contaré sobre la soledad, que bueno, que es lo que es. Pues con un bizcocho esta mañana a las 8 me ha dado otro bañito, que el calorcito está entrando. Ver, oír, callar, jugar y bendiciones.